empresa, bueno, pública y también política. Me da mucho gusto que eres bienvenida aquí al Senado de la República. Yo creo que este estudio de anatomía de la corrupción en México va a ser de una gran utilidad justamente en el marco del proceso legislativo que estamos llevando a cabo para hacer toda la legislación secundaria en materia de generar y consolidar un sistema nacional anticorrupción que sea eficaz. Y efectivamente este estudio nos arroja muchas luces sobre el problema, pero también hay algunas otras partes oscuras que creo que nosotros tenemos que profundizar. Y si bien el punto de partida es que para poder resolver este problema hay que reconocerlo, hay que localizarlo, medirlo en su extensión, identificar sus causas, encontrar los mecanismos de operación, exhibir sus efectos y retomar las experiencias exitosas, yo creo que tenemos que partir, en primer lugar, de lo que señalamos hasta el principio. La corrupción es un problema global, efectivamente, pero no puede disociarse de la impunidad. Es más, yo estoy convencido que la principal fuente de la que abreva el problema de la corrupción en nuestro país es la impunidad, en donde tenemos uno de los factores o una de las debilidades institucionales más severas dentro de nuestro régimen político. Y asumiendo que la corrupción, además de global, es un problema multifactorial, transversal, que no solamente atañe a la esfera de lo público, sino también de lo privado, ya que se ha creado una cultura institucional y social que permite tolerar las prácticas de corrupción en el desempeño de la función pública o incluso en la vida cotidiana de los mexicanos, aunque, como bien lo planteas en el estudio, pues los mexicanos no nos sentimos corruptos, ya que el 76% de los mexicanos considera que nunca o muy pocas veces se ve involucrado algún familiar en actos de corrupción. E incluso confía en los vecinos, el 70% considera que nunca o poco frecuentemente se involucran los vecinos y hay más sospecha sobre los compañeros de trabajo, pero de todos la correlación es muy positiva en función de que la causa fundamental no está en la sociedad, a pesar de los 4 millones de actos de pequeña corrupción a los que ya te referiste, acreditados por el INEGI, y en todos esos casos, la mayor parte de los casos, los ciudadanos culpan o culpamos al gobierno de ser el principal responsable de la corrupción en el país. El 88% de los ciudadanos consideran que la corrupción se comete frecuentemente o muy frecuentemente por parte del gobierno, 64% por los empresarios, cosa que es muy interesante, que es un factor que ha venido cambiando en nuestra sociedad. Y me llamó mucho la atención el dato de que el 62% inculpa o recrimina las causas de la corrupción a los medios de comunicación. Ahí se las dejo a los medios para ver si encuentran ellos una respuesta. No voy a pelear con ellos el día de hoy. Pero pues lo cierto es que para poder enfrentar estos problemas hay que atacar los asuntos de la impunidad en nuestro país. Porque hay, como tú lo señalas, una insatisfacción con la democracia. Solamente el 37% de los mexicanos confían en la democracia. Quienes no confían o tienen poca confianza ya representan el 63% de los habitantes de nuestro país. Y evidentemente, pues la crisis de representación tiene que ver particularmente con los partidos políticos, con los legisladores, con las instituciones del sistema judicial, y bueno, pues es obvio que no confían en los partidos más mexicanos que los que no confían en la policía, que es de los datos que tenemos que profundizar. Pero mucho de esto está íntimamente ligado al asunto de la impunidad y viene en el estudio. De 444 denuncias presentadas ante la Auditoría Superior de la Federación, solamente 7 fueron consignadas. El 1.5% de las denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación fueron consignadas, en 8 no se ejerció ninguna acción penal. En trámite se encuentran 421 y la verdad es que, pues efectivamente, es obvio que en el ámbito de la función pública este es un indicador de impunidad profundo. Igual en materia de impartición de justicia, de 33 millones de delitos cometidos, viene el dato en el estudio, solamente son denunciados 1.681.000,
con una cifra negra del 95% de los delitos cometidos. Y solo se castigan de 1.681.000 delitos denunciados el 6.5%. 108.000 de los 108.000 de 1.681.000, lo que nos da un porcentaje de 99% de impunidad en la comisión de delitos en el país. Y no solamente, bueno, pues en el ámbito de los delitos menores. Aquí también me llama mucho la atención cómo en donde han prosperado más las denuncias y son sancionadas, pues son los delitos de propiedad intelectual, que están vinculados con los sectores que mayores recursos tienen para llevar adelante un proceso. Y los que menos porcentaje tienen de averiguaciones previas que acaban con ingreso en la cárcel son los delitos cometidos por servidores públicos, el 2%, por los cometidos por la delincuencia organizada, el 10%, y los cometidos por secuestro, que es el 11%. Ahí hay un concepto de migración que no me gusta, que creo que no debe considerarse como un delito la migración, sino son delitos vinculados al fenómeno migratorio, porque la migración no es un delito. Nada más por algún comentario. Pero, evidentemente, aquí de manera muy nítida se nos demuestra cómo pues hay una impunidad, no solamente el dato de la Autoridad Superior de la Federación, donde solamente 7 de 444 denuncias han sido consignadas, sino solamente el 2% de los delitos cometidos por servidores públicos son sancionados. Y hay un dato muy duro en el estudio, que son la comparación de los procesos seguidos contra gobernadores que han sido denunciados en nuestro país respecto a los que fueron denunciados en los Estados Unidos, en donde en México se acusó a 41 gobernadores, se investigaron solamente 16 casos y se detuvieron a 4. Mientras en Estados Unidos se acusó a 9 gobernadores, se investigaron los 9 casos y los 9 casos fueron detenidos. No nos vayamos a hacer una apología de los Estados Unidos, pero sí es lamentable que de 41 casos de denuncias a gobernadores se hayan culminado en detención o no, solamente se investigaron 16. No hubo ni siquiera la voluntad de hacer una investigación al respecto. Es muy interesante el análisis que se hace en el estudio de los costos sociales en materia de bienestar, el impacto en el ingreso de las familias, 14% de pagos extraoficiales en un país donde el 33% de sus habitantes percibe el salario mínimo como su ingreso básico. Y al mismo tiempo son muy interesantes los datos del nivel que ocupamos en la percepción de la corrupción en el ámbito internacional. Pero yo quisiera referirme básicamente a 2 cuestiones finalmente. Uno, el asunto de la extensión respecto a la percepción de la corrupción, en donde ya la gente lo tiene muy claro, es un problema serio y que es un problema que representa el 93% de los ciudadanos, con una frecuencia del 88% y donde se considera que en los últimos 2 años la corrupción incrementó mucho o poco en 71%. Yo creo que no solamente no vamos en la ruta de resolver el problema en términos no de la percepción social, sino también de la acción institucional, sino que también se han venido dilapidando mucho de los recursos. Y un dato que también llama mucho la atención es cómo el 44% de las empresas en México reconoció haber pagado un soborno, que no es un asunto menor el reconocimiento y que no tiene que ver con el porcentaje que implica el 96% de las causas por las cuales las empresas dicen que incurrieron en el pago de un soborno, como es agilizar trámites, obtener licencias o impedir un abuso de autoridad, sino como el 27% reconoce que fueron sobornos fundamentalmente para ganar contratos o ganar licitaciones públicas, que es donde está el negocio fundamental. El 27% de los sobornos están orientados particularmente en los contratos de obras públicas, la adquisición de servicios a la obtención de la concesión de servicios prestados por el Estado, que son de las líneas que evidentemente
tenemos que concentrarnos de cara a la legislación. Y particularmente cómo se asocia este asunto de los contratos y licitaciones a que el 41% de los sobornos son fundamentalmente instituciones federales y agencias públicas. Y las agencias públicas pues son las que otorgan pues las concesiones fundamentalmente o lo que son las inversiones en materia de infraestructura pública más importantes. Yo no digo que hay que combatir todos los aspectos y todos los eslabones de la cadena de la corrupción, pero evidentemente habrá que hacerlo con mucha puntualidad y buscando eficacia, porque ya se demostró, como decías tú, desde la formación de la Secretaría de la Contraloría, que no necesariamente a mayores recursos para el combate a la corrupción hay buenos resultados. Esta gráfica es muy interesante porque hay una relación directamente contrapuesta entre el incremento de los recursos para combatir la corrupción y cómo caemos en la percepción pública. Entonces, en conclusión y retomando las propuestas, yo creo que efectivamente ahora que estamos ya en la fase de elaboración del… ¿Son cuántas? 25, 21, entre 21 y 25 leyes que se tienen que modificar, aunque decimos la ley madre es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Por supuesto que vamos a convocar a que haya un acompañamiento de la sociedad civil en la redacción de las leyes secundarias. Ayer tuvimos una reunión, este grupo de trabajo, y por supuesto que habrá una apertura, como lo hemos hecho en las leyes de transparencia, acceso a la información y la protección de datos personales, para que podamos llegar con una iniciativa prácticamente, plural, consensada y con el aval de la sociedad civil, lo más posible hasta donde podamos llegar. Por supuesto que en la homologación de códigos penales para delitos de la corrupción no hay que esperar a que lo homologuen los estados. Yo creo que habrá disposiciones que se establecerán tanto en la Ley General, en la Ley de Responsabilidades, en el Código Penal, que obligarán a que se establezcan o tipifiquen este tipo de delitos, aunque también estamos ya en la discusión de un código, la posibilidad de un código general de procedimientos penales que establecería sanciones que serían mínimas en los códigos penales de los estados. En el ámbito a nivel municipal, ese uso de herramientas digitales para reducir la discrecionalidad y trámites en ventanilla, pues ojalá y tuvieran los municipios, la mayor parte de ellos, recursos para poder comprar las herramientas digitales, pero habrá que diferenciar a los municipios para que aquellos que tienen la capacidad lo puedan desarrollar, y lo fundamental va a ser esta idea de la persecución de oficio para los delitos de corrupción. Creo que eso es uno de los temas. Si queremos atacar realmente el tema de la impunidad, pues la autoridad tiene que actuar, pero también hay que actuar contra las autoridades responsables de la persecución del delito, porque ¿quién investiga o quién fiscaliza a los investigadores? Y el nivel de discrecionalidad que se demuestra en la Auditoría Superior de la Federación y en la Procuraduría General de la República, pues no existe. Necesitamos crear instrumentos de control político y parlamentario sobre estos organismos. Lo debe ejercer la Cámara de Diputados sobre la Auditoría Superior de la Federación, pero tiene que ser el Congreso sobre los órganos de control de la administración pública. Hay una que me preocupa de las propuestas nada más, la de prohibir uso de dinero en efectivo en actividades gubernamentales. No en todas, particularmente en lo que es el pago de impuestos a causantes menores, que pues, no se puede ver ni un cheque ni una transacción digital, etcétera. Habrá que ubicar los rangos y las áreas donde este tipo de prácticas puedan establecerse. Y la primera va a ser de mucha utilidad y muchas gracias por la presentación el día de hoy. Muchas gracias, senador.